Hola a todos, soy Sergio Nozal de Star Opciones y en este vídeo quiero explicaros una cosa sobre expiraciones de opciones, en concreto expiraciones del SPX del estilo AM, que son aquellas que necesitamos la apertura del día siguiente, lo que se conoce como el index settlement value, ¿vale? Esto hace poco grabamos unos vídeos sobre ello. Si vais al blog de SAR Opciones o al canal de YouTube, ahí vais a encontrar este vídeo. ¿Sabes cómo liquidan las opciones del SPX? Bueno, ahí en el vídeo explico los distintos tipos de opciones que hay del SPX y cómo se liquidan cada una de ellas. Bueno, de forma resumida, en ese vídeo decíamos que cuando llega la fecha de expiración hay que esperar a la apertura del día siguiente y que se fije lo que se conoce como el set. Bien, y ahí, y según el precio que salga, así va a expirar nuestra posición. Eso lo vimos en concreto en ese vídeo con un ejemplo de una estrategia esta aquí, con expiración de marzo, que cerrábamos con el 1.3%. Bien, y aquí lo que teníamos eran principalmente verticales, con lo cual tanto las posiciones largas como cortas expiraron todas una vez salió liberado el set. Bien, pero en la expiración de abril, que vamos a verla ahora, voy a resumirlo para que entendáis, y os pido paciencia porque va a ser un vídeo corto pero muy instructivo. Bueno, esta operación se inició el 13 de marzo. Ya veníamos con algunas posiciones de antes. Tenéis que ver bueno, esos vídeos que os he comentado. Y fijaros, el 13 de marzo esta era la posición que había. Para que os hagáis una idea, esto es el gráfico de riesgo del SPX. El SPX ha expirado en 2905. El set ha salido, ahora lo vais a ver. Fijaros todo lo que ha subido, o sea, 100 puntos prácticamente. Estaríamos hablando en un mes una rentabilidad del SPX por encima del 3,5, que para este tipo de estrategias es mucho. Bien, nos han obligado a estar muy activos, ajustando todos esos ajustes los hemos ido trasladando en el foro del programa Spread Trader de la escuela. Bueno, el caso es que hemos llegado al último día y así cerrábamos ayer. Bien, este era el resumen de ayer, que en concreto fue un día, lo pongo aquí con suerte porque el precio abrió sobre los 2.920, pero rápidamente comenzó a retroceder y se nos metió en nuestro rango de trabajo. Bien, y luego ya estuvo toda la sesión por ahí. Comentaros que como es festivo esta semana, generalmente las opciones SPX AM, el último día de operativa es el jueves, porque el set es el viernes, pero los días festivos se retrasa un día antes. Entonces ayer miércoles fue el último día operable para este tipo de opciones. Y fijaros, al cierre, así quedó el SPX, y fijaros la posición. Estaba prácticamente con casi $6.000 de beneficio, que habría sido un poquito por encima del 10% sobre margen. Pero no cerré. ¿Por qué no cerré? Y bueno, aquí los pongo. Básicamente quería aprovechar esta situación para hacer una prueba. O sea, sé que por estadística, eso ya lo vimos en el vídeo anterior, el set suele estar 5 puntos de media, 4 puntos de media hacia un lado, hacia otro. Bien, así que
sabía que más o menos íbamos a estar entre el 2905 y el 2895. Bien, que eran, aquí veis los rendimientos que podíamos obtener. Más o menos íbamos a perder un poquito, pero quería probar lo que era la expiración de una calendar que nunca lo había hecho. La verdad es que jamás he llevado una calendar a expiración y es algo que no se recomienda. Luego lo vamos a ver al final del vídeo en conclusiones. Y además próximamente haré un webinar con más detalle de todos estos 3 meses de operativa en el SPX, con la idea de que aquellos que estéis empezando no cometáis ningún error y entendáis bien cómo operar este índice. Bien. Entonces básicamente lo que decía aquí, que nunca he llevado a expiración una calendar en el SPX AM. Si tenéis calendars a medio plazo, si tenéis el instrumento corto que va a expirar, si tenéis margen podéis meter directamente la opción corta del siguiente mes y ahí dejar expirar la opción. Si no tenéis margen, hay que rolar antes de llegar a la expiración si queréis continuar con la estrategia. Pero pasar por expiración con una calendar es algo que jamás debe hacerse. Y en el caso de que se quiera hacer por obtener la máxima prima y para cerrar el instrumento largo al día siguiente, hay que cubrirse, aquí lo pongo, hay que cubrirse con futuros para cubrir ese riesgo overnight. Bien. En este caso sería poniéndonos cortos en los futuros, ya que estamos expuestos con las opciones largas. Bien. Pero esto sería si las opciones son del tipo PM en el SPX, es decir, aquellas las weeklies o las electrónicas que expiran a cierre de mercado. Pero nosotros estábamos con las SPX AM y en teoría no hay riesgo overnight. ¿Por qué? Porque hay riesgo overnight hasta que se fija el set, pero en teoría la posición sigue latente toda la noche. Bien, por tanto el instrumento largo no nos queda descubierto. Así que bueno, decidí a ver qué ocurría. También quería saber, también tenía alguna duda, ver si se podían cerrar en la apertura. Eso ya sería un poquito especular con la dirección del movimiento. Bueno, quería probar ciertas cosas y por ahí estas pruebas pues mejor hacerlas en directo. Y bueno, eso fue ayer y esto ha sido hoy. Este texto que les he puesto hace un poquito. El set hoy ha salido prácticamente casi 3 horas después de la apertura de mercado. Es mucho tiempo, generalmente media hora está, pero hoy se ha demorado mucho. Ha salido en 2905.9. Bien, que eso en la página del CBOE, ahí lo tenéis. ¿Veis? SP500 de abril, 2905.9. Que si me fuese al gráfico de ayer, fijaros que estaba dentro de esa media, ¿no? Que usualmente se mueve el set con respecto al precio de cierre. Y bueno, aquí pongo que ha sido una experiencia nueva. A pesar de llevar casi 15 años operando opciones, jamás había llevado una calendar del SPX a expiración, simplemente por el riesgo que conlleva. Pero bueno, ya que estábamos en esta situación, creo que ha sido una oportunidad buena de liberar algunas dudas. Y bueno, como pongo aquí, como toda formación siempre cuesta dinero. Bien, ahora vais a ver por qué. Bueno, el motivo, si hubiera cerrado ayer, probablemente habría sido menor. Este es un beneficio teórico que luego en los cierres por las horquillas podría haber bajado, pero yo calculo que sobre los $4.000, cercanos al 10% en cuenta que estábamos trabajando, se podría haber obtenido. Bueno, ¿qué ha ocurrido cuando ha abierto el mercado? Bueno, lo primero, las short ya no son operables porque el día anterior, cuando ya cierra el mercado, dejan de ser operables. Pero las long sí que lo son. Es decir, en la apertura tarda un tiempo porque las opciones digamos que se van activando de forma sucesiva según strikes
y tardan un tiempo, pero en cuanto están activas se pueden cerrar. ¿Qué ocurre? Que si no tienes margen en la cuenta, el broker no te va a dejar cerrarla. ¿Por qué? Porque todavía está considerando las shorts como abiertas, a pesar de que no se pueden operar. O sea, es algo curioso. Bueno, fijaros, yo tenía esta posición, que básicamente tenía las 12 calendars de mayo, que aprovecho para que os hagáis un repaso a este último vídeo que vimos aquí. Cuando el mercado aprieta, ajustes para ver calls. Bueno, gracias a esos ajustes que hablábamos aquí, calendars, han permitido que la posición, si os acordáis el primer gráfico que veíamos, en el que 2905 estaba en zona positiva, fijaros que gracias a ajustes más calendars de último momento nos han permitido cerrar la posición con beneficio. ¿Qué más? Ahora, si tuviéramos margen y la queremos cerrar, el problema que hay es que estaríamos dejando las shorts de forma direccional, porque todavía no han expirado. Hasta que el set no sale, siguen activas. Bien. Entonces, si no tienes margen, sí o sí hay que esperar a que se libere el set para poder cerrar. Bien. Además, al ser una operación que está activa, el valor va fluctuando según se va moviendo el precio desde la apertura hasta que sale el set, que como digo, hoy ha tardado mucho más de lo normal. Por tanto, otro factor que nos dice que no tenemos que hacer ese tipo de operaciones, ¿no? El dejar expirar las calendars es algo que tiene muchísimo riesgo. Esto ha salido bien, este experimento, pero podría haber salido muy mal, perfectamente. Pero bueno, he asumido el riesgo porque quería verlo y sacar esas dudas, ¿no? que tenía. Y bueno, y aquí lo que pongo, que el valor cambia constantemente, pues son posiciones que siguen abiertas, y si cerramos las longs, puede ocurrir que el set se fije alto y esas long que ya están cerradas no nos cubren las shorts que siguen activas, que no las podemos cerrar porque el último día operable fue ayer, pero siguen como si estuvieran trabajando. Es decir, en resumen, hasta que no sale el set no se puede hacer nada. Bien, se pueden cerrar la long, pero implica mucho riesgo. Por ejemplo, si el mercado cae con fuerza, bueno, y tienes margen, puedes cerrar la long y dejar la short, pero ya estás especulando con la dirección, ya te estás yendo a otro tipo de estrategia. Bien. Resumiendo, y un poco por eso quería hacer este vídeo que lo comentaba aquí, no hay que operar opciones del SPX con expiración AM si nuestra intención es llevarlas a expiración. Bien. Si tenemos otro tipo de estrategia en la que implica el rolling o el cierre antes de expiración, perfectamente las SPX AM, que son las estándar, son las ideales, ¿no? Porque suelen ser las que más volumen tienen. Pero si os vais a la cadena del SPX a la weekly, vais a ver que las SPX que expiran en formato weekly o lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, yo aquí tengo las regulares, ¿bien? Pero si vemos todas, por ejemplo, si yo quisiera operar las de mayo y mi objetivo es llevarlas a expiración, pues tengo las del 17. Bien. Y vais a ver que la liquidez también es muy buena. Para un retail es más que suficiente. Fijaros, volúmenes de 50, 100, Open Interest 300, 500. Os recuerdo que este es el índice, o sea, es el índice grande
Entonces, aunque son pocos contratos, implica mucho capital. ¿Bien? Hablamos de que a lo mejor un spread con 40, 50 contratos, podemos estar hablando de márgenes de 200.000, 300.000 dólares. Por tanto, es mucho para un retail. Por tanto, son opciones que se pueden operar. Ahora, si ya operamos volúmenes muy grandes, las estándar son mucho mejores. Fijaros el volumen y el open interest. O sea, es mucho más grande. Bien. Por tanto, si la vamos a llevar a expiración, utilizar las SPX PM. Bien. Que es lo que pongo aquí. Si queréis llevar a expiración, utilizar SPX PM. Y lo más importante, que si las dejáis expirar, que siempre sean verticales. Bien. Y con el SPX PM sabemos que al cierre de la sesión ya tenemos fijo nuestro precio de liquidación. Y por supuesto, nunca dejar expirar calendars. Por los riesgos que lleva de exposición, y menos calendars en SPX AM, que es lo que he hecho en este ejercicio, que es probablemente lo más arriesgado que uno pueda hacer, ¿no? Y bueno, ¿qué he hecho hoy en la apertura? Ya para terminar con la operación. Por un lado cerré las long calls que tenía de mayo, las cerré. Cuando vi que se podían cerrar, lo que pasa es que aquí asumí, dejé la operación pues con esas dos short call de abril, las dejé descubiertas. Bien, y me ha afectado. ¿Por qué? Porque luego el set se ha ido más arriba y yo no tenía la long call de mayo para cubrir. Por tanto, ahí ha sido una zona de pérdida. Y luego para las otras 12 no las podía cerrar por margen, y lo que he hecho ha sido dejar hasta que se liberara el set. Aquí tenéis la imagen de cómo estaba en real, y cuando ya ha salido, ahí ya he podido cerrar las 12 long call de mayo. Bien. Y fijaros que al final de haber obtenido ayer, pongamos un beneficio aproximado de 4.000, estaremos sobre el 10%, pues se me ha ido, sigue siendo un buen resultado, pero se me ha ido a la mitad. Así que podemos decir que bueno, me ha costado 2.000 dólares esta lección. Y bueno, ya los que estéis viendo este vídeo, pues espero que la aprovechéis y no cometáis este error o esta experiencia, pero no la tengáis que hacer por vosotros mismos. Y otra cosa también negativa es que las calendars, de un día para otro, el theta de las long es negativo, por tanto sigue contando, y al día siguiente pues hay una pérdida adicional, ¿no? Que es por el paso del tiempo. Y también la volatilidad, que no lo he puesto aquí, pero si el día es alcista o la apertura es alcista, pues la volatilidad de la long también va a perder algo. Por eso no interesa, es probablemente la peor decisión que uno pueda hacer. Así que bueno, espero que al menos os quedéis con estos conceptos, y seguramente en breve haré algún webinar más extenso donde vamos a repasar ambas expiraciones, y esto que lo he dicho así un poco de pasada lo dejaré expresado con algún PowerPoint para que quede como una especie de clase. Así que está atento al blog. Si no estás registrado, regístrate en el blog de SAR Opciones para que te llegue el email con esa invitación. Bueno, pues me despido, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.